La fiesta del 28º cumpleaños de Alba en el lujoso palacete de su suegra. Durante la cena, sentí náuseas y mareos. Decidí salir al jardín trasero para tomar un poco de aire fresco, pero cuando abrí la puerta que daba al exterior, la escena que presencié me dejó en shock, y no tuve más remedio que fingir un desmayo en el acto para salvarme. Aquella noche debería haber sido la más feliz para Alba. Los 28 años eran un número que significaba una madurez plena, y ella estaba agradecida de poder celebrar ese día en la imponente residencia de su familia política. Los candelabros de cristal del comedor brillaban suavemente, proyectando sombras doradas sobre la costosa vajilla de porcelana dispuesta con esmero sobre la larga mesa. El ambiente de esa noche era extrañamente silencioso. Distaba mucho de las bulliciosas fiestas que la mayoría de la gente organizaba. No había música a todo volumen ni las risas de los amigos. Solo se oía el tintineo de los cubiertos contra los platos y el silencioso zumbido del sistema de climatización central. La suegra de Alba, la señora Montenegro, que siempre mantenía una apariencia impecable, estaba sentada al final de la mesa, con la espalda perfectamente recta. Llevaba un seductor vestido de seda color burdeos, que le daba un aspecto majestuoso a la vez que intimidante. En su rostro, increíblemente firme para alguien que superaba los 50, se dibujaba una sonrisa amable, pero su mirada era siempre penetrante, como si evaluara cada movimiento de Alba. Al lado de Alba estaba sentado su marido Mateo. Estaba muy apuesto con una camisa blanca impecablemente planchada. Pero esa noche, Mateo parecía diferente. Desde que comenzó la cena, Mateo había mantenido la cabeza gacha la mayor parte del tiempo, apenas probando la comida. Casi no había cruzado la mirada con Alba. Cada vez que ella intentaba iniciar una conversación sobre sus planes de vacaciones u otros temas ligeros, Mateo respondía solo con breves monosílabos o un incómodo asentimiento. Alba supuso que estaría cansado, ya que últimamente trabajaba hasta tarde en la empresa. Intentó ser comprensiva. Como esposa devota, le habían enseñado que siempre debía apoyar a su marido y proteger el honor de la familia. Era un principio que la señora Montenegro le había inculcado desde el primer día que puso un pie en aquel palacete. Cuando terminaron con el plato principal, una empleada vestida con un uniforme blanco y negro se acercó y retiró los platos de la mesa con una destreza silenciosa. Un momento después, la señora Montenegro se levantó y se dirigió a un mueble bar de caoba en una esquina de la estancia. Regresó con una bandeja de plata que contenía una hermosa licorera de cristal tallado y 3 pequeñas copas. En cuanto la señora Montenegro colocó la bandeja en el centro de la mesa, un intenso aroma a hierbas inundó el ambiente. Era una mezcla de anís, romero y algo ligeramente picante que el olfato de Alba no pudo distinguir. La señora Montenegro sirvió el oscuro licor primero en la copa de Alba, luego en la de Mateo y finalmente en la suya. Con una voz suave y estudiada, la señora Montenegro explicó que se trataba de un licor de hierbas especial, elaborado con una receta secreta que había pasado de generación en generación en la familia. Añadió que era excelente para la salud y para recuperar la vitalidad. Especialmente, dijo, para una pareja joven que planeaba tener hijos. Alba se sintió conmovida por la atención de su suegra. Hasta ahora, su relación había sido superficialmente cordial, aunque Alba a menudo sentía que no encajaba en el estatus social de la familia de Mateo. Alba era una mujer sencilla, de vestimenta modesta y profundas convicciones religiosas. Por el contrario, la señora Montenegro era una figura de la alta sociedad que vivía una vida llena de glamour. Recibir esta atención especial hizo que Alba se sintiera aceptada. Sin dudarlo un instante, Alba levantó la pequeña copa. El vapor que se desprendía llevaba consigo un extraño aroma a tierra húmeda. Alba sopló suavemente sobre la superficie del licor para enfriarlo y tomó un sorbo. El sabor era increíblemente amargo, mucho más que cualquier medicina que hubiera tomado en su infancia. Un regusto astringente le quedó en la parte posterior de la lengua, causándole una sensación incómoda en la garganta. Pero al ver la mirada expectante de la señora Montenegro, Alba tragó con fuerza varias veces para vaciar la copa. No quería decepcionar a su suegra, que con tanto esmero había preparado aquel preciado licor. Por su parte, Mateo no había tocado su copa. Sus manos, que sostenían el tenedor, parecían temblar ligeramente. Cuando Alba se giró para preguntarle si no iba a beber, su marido se sobresaltó, bebió apresuradamente del vaso de agua que tenía al lado e ignoró por completo el licor de hierbas. Habían pasado 15 minutos desde que terminó la bebida. La conversación en la mesa se había vuelto tediosa para Alba, consistiendo únicamente en un monólogo de la señora Montenegro sobre cómo ser una esposa obediente. De repente, Alba sintió una extraña sensación en el estómago. Una oleada de náuseas extremas le subió de repente a la garganta. La cabeza le daba vueltas. Era como si el suelo del comedor se inclinara hacia un lado. Su visión comenzó a nublarse.
El rostro de la señora Montenegro, sentada al final de la mesa, se duplicó y onduló. Un sudor frío le perlaba la frente. Alba intentó aguantar, no queriendo arruinar el ambiente de la cena con sus quejas, pero el dolor de estómago se intensificó, como si una mano invisible se lo retorciera. Finalmente, Alba se disculpó diciendo que necesitaba ir al aseo. Su voz sonó ronca y débil. La señora Montenegro, con una leve e indescifrable sonrisa, asintió lentamente. Mateo, en cambio, no se atrevió a mirar a su esposa a la cara. Alba se levantó con dificultad, agarrándose al borde de la mesa para no tambalearse. Se dirigió tambaleándose hacia el baño de invitados, situado en el pasillo cerca de la cocina, pero cuando intentó girar el pomo, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Alba pensó que podría haber algún empleado dentro, así que llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Las náuseas se volvieron insoportables. Necesitaba aire fresco de inmediato. El oxígeno dentro de la casa parecía enrarecido, asfixiante. Alba decidió ir al jardín trasero. Sabía que al final del pasillo había una puerta corredera de cristal que daba directamente al rosal del que tan orgullosa estaba la señora Montenegro. Arrastrando los pies, Alba caminó por el pasillo en penumbra. La gruesa alfombra absorbía el sonido de sus pasos. Su mente estaba llena de dolor y confusión sobre por qué el efecto de aquel licor era tan agónico. Quizás era solo una indigestión o un ataque de gastritis. Al llegar a la puerta de cristal, Alba se detuvo un momento para recuperar el aliento. Con mano temblorosa, agarró el frío pomo. Abrió la puerta lentamente, tratando de no hacer ruido para no interrumpir la cena. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, proporcionándole un ligero alivio. Pero ese alivio fue momentáneo, justo antes de que sus ojos captaran una escena que le heló el corazón. Bajo la tenue luz amarilla del jardín, entre los espinosos rosales, Alba vio a dos personas que conocía demasiado bien. No eran empleados, tampoco el jardinero. Eran la señora Montenegro y Mateo. Alba contuvo el aliento. ¿No estaban en el comedor hacía un momento? ¿Cómo habían llegado allí antes que ella? Con la cabeza aturdida, Alba trató de entender la situación. Resultó que había un atajo desde el comedor a un jardín lateral que ella no conocía. Pero no fue eso lo que la aterrorizó. Lo que estaban haciendo era la verdadera fuente de su horror. La señora Montenegro, aún con su vestido de fiesta, llevaba ahora unos guantes de goma amarillos que le llegaban hasta los codos. En su mano sostenía una gran linterna que iluminaba el suelo. Mientras tanto, Mateo se había quitado su costosa chaqueta. Su camisa blanca estaba remangada hasta los codos y empapada en sudor. En sus manos, sostenía una pala grande. Estaban cavando un hoyo. El hoyo era de forma rectangular, estrecho y bastante profundo, del tamaño justo para un cuerpo adulto. No era un hoyo para plantar un nuevo rosal. Era una tumba. Alba ahogó un grito. Se tapó la boca con la mano para no gritar. Las náuseas parecieron desvanecerse, reemplazadas por una descarga de adrenalina que le recorrió todo el cuerpo. Su mirada se desvió hacia los objetos que había en el césped. Justo al lado del hoyo estaba la gran maleta negra que Alba usaba en los días festivos. La maleta estaba cerrada y en posición vertical. A su lado, había varias garrafas de plástico blanco con la etiqueta limpiador de suelos de alta concentración. Y lo más aterrador de todo, sobre una pequeña mesa de jardín cercana, había una hoja de papel A4 y un bolígrafo. A lo lejos, la voz de la señora Montenegro llegó a través de la brisa nocturna. Con una voz fría y decidida, le decía a Mateo que cavara más rápido, que el veneno pronto haría efecto. La señora Montenegro mencionó que el hoyo debía estar listo antes de que Alba comenzara a convulsionar. Esas palabras golpearon la conciencia de Alba como un rayo. Aquel licor de hierbas no era un tónico para ayudar a la concepción. Era veneno. Su propia suegra, en el día de su cumpleaños, había intentado envenenarla. Alba tembló violentamente de pies a cabeza. Las piernas le fallaron por completo. Oyó a Mateo decir, con voz temblorosa y asustada, que no podía hacerlo, que Alba era su esposa. Pero la señora Montenegro interrumpió a Mateo con un grito contenido. La señora Montenegro dijo que no había otra opción. El plazo de vencimiento de las deudas de la empresa se acercaba, y pasado mañana había una auditoría fiscal. Alba era el chivo expiatorio. La señora Montenegro había urdido un plan malvado para hacer parecer que Alba se había suicidado por depresión tras malversar fondos de la empresa. El papel sobre la mesa era una nota de suicidio falsa, preparada de antemano, en la que Alba confesaba crímenes que no había cometido. Planeaban enterrar el cuerpo de Alba en ese jardín, desfigurar su rostro con productos químicos, y luego denunciar que Alba se había ido de casa con el dinero, y la nota de suicidio sería encontrada al día siguiente por la policía en la habitación de Alba, sirviendo de coartada para demostrar que ella realmente había intentado quitarse la vida o huir. Alba sintió que su mundo se derrumbaba.
Las personas a las que había respetado y amado eran en realidad monstruos. En ese momento, la señora Montenegro se giró de repente hacia la puerta trasera, como si sintiera la presencia de alguien. Alba supo que no podía escapar. El veneno le había debilitado demasiado las piernas, y si intentaba huir, Mateo seguramente la perseguiría con la pala para acabar con ella. En un momento de pánico extremo, el instinto de supervivencia de Alba se activó. No debía parecer que estaba consciente. Tenía que hacerles creer que el veneno había hecho